Estamos en COPE. España está creciendo con fuerza, lo hace más del doble que la media europea. Para este año, de hecho, se espera que el Producto Interior Bruto avance un 2,9%, que es menos que el 3,5% del año pasado, pero que sigue siendo pues un buen ritmo de crecimiento. Sin embargo, esas grandes cifras no se traducen con la misma intensidad en los hogares. En muchos no salen las cuentas, puede que te pase, y es que desde la pandemia hemos acumulado una inflación de casi el 23%, o sea que la vida nos cuesta un 23% más que hace 5 años, con unos salarios que no terminan de cubrir ese sobrecoste, ¿no? Además del impacto del fuerte encarecimiento de la vivienda. De hecho, el último informe FOESA de Cáritas ya constata que la clase media está menguando en España por la precariedad de los salarios, o lo que es lo mismo, en muchos casos, tener un empleo no te libra de la pobreza, de ser pobre. Según Cáritas, más de 4 millones de personas viven en situación de exclusión severa. Jefa de Economía de COPE, Marta Riz, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. La clase media, que ha sido el pilar fundamental de nuestra economía, de nuestra sociedad, podríamos decir, está cada vez más tensionada, lo dice Cáritas, y lo reflejan también los datos de empleo. Has buceado en la encuesta de población activa, Marta, y la foto está muy clara. Sí, es una foto de desertificación del empleo en las profesiones intermedias, y eso está llevando a una polarización del mercado de trabajo. No es un fenómeno nuevo, Ángela, pero se va acentuando, se crea empleo sobre todo en los dos extremos, en los salarios mejor pagados y peor pagados. Pero si te parece, vamos a los números. Venga, vamos. Mira, en los 2 últimos años se han creado 1,7 millones de empleos, pero solo el 7% de esos puestos de trabajo se ha concentrado en empleos contables, administrativos o de oficina, que son esos puestos de trabajo que tradicionalmente han sido ocupados por la clase media. El salario se mueve en torno a los 24.000 brutos anuales. Bueno, ese empleo apenas ha crecido un 6% desde el 2023, frente al 22% de repunte, por ejemplo, de técnicos y profesionales científicos, 9% más de directores y gerentes, o el 10% más de técnicos que tienen sueldos que se mueven entre 33.000 y hasta 65.000 brutos anuales. Esto es positivo, lógicamente, que se esté creando empleo en esas profesiones de mayor valor añadido, pero claro, el grueso de la población trabajadora no se concentra ahí, ¿no? Y también se ha contratado más en esas profesiones peor remuneradas, hostelería y comercio, pues un 10% más de trabajadores en 2 años. Aquí el salario medio está en 16.500 euros. Claro, que son los que se cree menos, es que hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Esto con qué se traduce? Bueno, se traduce... ¿Por qué se produce? Bueno, fundamentalmente, o uno de los motivos es la automatización de algunas tareas, ¿no? Las más rutinarias. Esto venimos hablando de ello desde hace años, ¿no? Se da sobre todo en esa parte intermedia del empleo porque es más rutinaria y se puede automatizar. Se entiende fácilmente. Por ejemplo, médicos, ingenieros o directivos al final tienen que tomar decisiones que no son tan fáciles de sustituir por una máquina. En el otro extremo del trabajo pasa lo mismo. Cuidadores, personal de limpieza, al final son tareas pues más difíciles de robotizar. La hostelería lo estamos viendo poquito a poco, pero al final no es lo mismo, ¿no? Que te venga un robot suplir, efectivamente. aquí, y entonces al final no sale a cuenta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Mira, lo explica Manuel Hidalgo, que es economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Una desertificación, ¿no? del empleo y por lo tanto también de la familia, que estaban en aquella zona que nosotros llamábamos la clase media, y por lo tanto genera eso, la polarización del mercado de trabajo, la polarización social, y por supuesto también este foco de atención también genera polarización política. Bueno, polarización política, ¿no? Que lo estamos viendo no solamente en España, sino en el resto del mundo. Y también la clase media es clave, y hemos hablado mucho de esto también, Ángela, pues para sostener el sistema de pensiones, porque las prestaciones son cada vez más altas por esa retirada de los boomers, que han tenido mejores salarios y, por tanto, unas pensiones más cuantiosas, pero no vamos a tener, o no estamos teniendo, esa clase media que tradicionalmente ha ido sosteniendo ese equilibrio del sistema, porque, como decimos, aunque se crea empleo con fuerza en esos empleos de alto valor añadido, pues al final el grueso de la masa salarial no se encuentra ahí. Pues Marta, si te parece, vamos a hablar esto con experto en recursos humanos, se llama José Canseco, está muy al día de esas transformaciones precisamente en el mercado laboral. José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la automatización, lo hablaba Marta hace un momento, explica parte de este proceso, ¿no? Pero ¿qué más hay detrás? Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas. Esta tendencia de que se aparezca el empleo poco a poco intermedio
viene viniendo ya de finales de los años 2000, mediados finales de los años 2000, y ahora se está acentuando no solo por la automatización, sino por la entrada masiva de la inteligencia artificial, sobre todo al otro lado del Atlántico, pero ahora en Europa también está ocurriendo poco a poco, ¿no? Porque es una tecnología donde mucha gente dice que hay que adaptarse, hay que formarse, hay que aprender habilidades, y es así, pero lo que tenemos que pensar es que es una tecnología sustitutiva de gran parte de la fuerza laboral, ¿eh? Y hay otras cosas, por supuesto, las nuevas generaciones, hemos comentado la generación Z y otras también que están a punto de llegar al mercado laboral, pues tienen prioridades y valores y diferentes a los que hemos tenido en otras generaciones, ¿no? Y a veces, pues la responsabilidad o los puestos de responsabilidad no se ven como algo tan atractivo, ¿eh? El trabajo como un fin en sí mismo deja de tener sentido y es más importante el tiempo libre. Por lo tanto, hay una desconexión en el mercado laboral, tanto en cuanto a lo que piden los nuevos profesionales o lo que les interesa a los nuevos profesionales, como lo que demandan las compañías, porque también es cierto que las compañías cada vez demandan menos perfiles intermedios, ¿no? Claro, me decías esto de la automatización, del desarrollo de la inteligencia laboral en el mercado, de la inteligencia artificial en el mercado laboral, no es exclusivo de España, evidentemente en el resto del mundo también. ¿Se traduce también igual en la clase media? ¿Lo que está pasando en España se produce en otros países? Sí, lo que pasa es que hay muchos matices, ¿eh? O sea, está ocurriendo en toda Europa, está ocurriendo en todo el mundo occidental realmente, pero está ocurriendo en toda Europa. Si nos vamos a Estados Unidos, quizás no es buen ejemplo, también está ocurriendo, pero en Estados Unidos están ocurriendo muchas cosas, porque en el entorno laboral, como en otras facetas, es un gran laboratorio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se está despidiendo masivamente a los entry levels que llamamos, ¿no? Aquellos perfiles más junior, que aportan menos valor añadido porque están entrando en el mercado, como es normal, y la automatización es una de las razones. También los perfiles intermedios, por lo que estamos diciendo, y porque las estructuras organizativas de las compañías cada vez son más planas. Entonces, no es que no se cubra ese puesto de trabajo de perfil intermedio o responsabilidad intermedia, sino es que desaparece. No es necesario ya. Y esto no se está trasladando, de momento, de forma directa a Europa o a España, ¿no? Si hablamos de España, ¿no? Porque, ya te digo, hay diferencias entre un lado y otro del Atlántico. Sin embargo, se está regionalizando el mundo. Estamos pasando, lo sabéis perfectamente, de un mundo, de un mercado muy global a muy regional en algunos aspectos. Eso es bueno porque en algunos aspectos nos vamos a reindustrializar, y vamos a armonizar la legislación, no solo la laboral, sino todo lo que tiene que ver con la parte más burocrática, ¿no? Y eso está ocurriendo y es muy positivo, ¿no? Pero es verdad que la gente joven, vamos a decirlo así, pues huye un poquito de la responsabilidad, porque tampoco le compensa en muchas ocasiones, porque al final es, si me permites la expresión, pues más marrones, más responsabilidades, más decisiones. A veces el margen de decisión no es tan grande porque hay mucho centro de decisión. Y a veces no compensa, ¿no? Con esa subida salarial que a lo mejor te plantean, es mejor no. Subida salarial. Efectivamente, ¿no? Lo que te implica el cargo. Entonces, ¿qué podemos hacer para intentar, no sé si cambiar, porque no lo vamos a cambiar, pero sí adaptarnos de la mejor manera a la nueva situación, a lo que viene? Se pueden hacer cosas, pero son de largo recorrido o de luces largas, como decía alguno, ¿no? Primero hay que cambiar un poco el mindset, ¿no? La forma de pensar por parte de todo el mundo, por supuesto de los agentes sociales, de la administración, de las empresas no tanto porque lo están cambiando aceleradamente, pero de los jóvenes que están ahora en la universidad y que se están formando en una carrera universitaria y no saben muy bien dónde colocar esa formación que van a tener muy fresca en los próximos años, ¿no? Por tanto, tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de hábitos, en el sentido del que la formación no es hago una carrera o hago una FP y lo dejo ahí, o luego hago un máster inmediatamente, sino que hay que ver la formación como un camino durante toda la vida personal y profesional. Por lo tanto, la formación tiene que ser algo habitual, quizás no a grandes trazos, pero sí estar actualizado y especializarse mucho porque las compañías cada vez más potencian la especialización y no tanto los mandos, como estamos diciendo, ¿no? Y quizá potenciada también desde dentro de las empresas, ¿no? Sí, eso es. También cambia el sistema educativo. Por eso estamos tirando piedras muy grandes, ¿no? El sistema educativo español, sobre todo el público, es de otra época y tiene que dotarse de agilidad, ¿no? Subir los salarios, tengo apuntado aquí, que también hemos dicho antes, y algo muy importante, que es modernizar la legislación laboral y los sistemas de relaciones laborales que hay en España, en Europa en general, pero en España muy particular, porque
las formas en las que trabajamos están cambiando a marchas forzadas. Y todas estas cosas que estamos comentando, ahora en esta última pregunta, perdona, sí, son difíciles de cambiar, porque hay intereses, porque hay agentes sociales, porque hay diferentes sectores con diferentes dinámicas y tracciones, y por tanto son trabajos de medio y largo plazo, pero que son necesarios si tenemos una sociedad que se adapte y que sea flexible a las nuevas formas de trabajo y lo que va a cambiar el mercado laboral, que va a ser muchísimo, muy rápido y no va a ser tan visible como muchos pensamos. Pues muchos deberes y lo que nos decías, luces largas ante este Sí, reto. José Canseco, experto en recursos humanos, gracias por estar en Mediodía COPE. Como siempre.